Hola, bueno, buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por invitarme a moderar este panel, un panel internacional con una agenda muy amplia, una pregunta motivadora grande, cómo la inteligencia artificial puede cambiar el mundo. Esa es un poco la propuesta de la Secretaría como para abrir esta jornada de discusión sobre la inteligencia artificial. Yo voy a decir unas palabras muy cortitas. Primero, antes de empezar, la computación, las computadoras, el software que ejecuta sobre las computadoras, ha cambiado el mundo en el último siglo, por hacer una sobreestimación, tremendamente, ¿no? Las computadoras digitales, después las computadoras personales, Internet, los teléfonos. Cada aparición tecnológica transformó nuestras vidas, la sociedad de una manera tremenda. Y la última de estas tecnologías que viene emergiendo es la de inteligencia artificial, ¿no? Que es una forma de computar que puede procesar datos, que puede razonar sobre conocimiento, que realmente está mostrando que tiene capacidades para resolver problemas que nos sorprende. Todavía no entendemos del todo el impacto que va a tener esta tecnología en el mundo. Estamos dominándola, empezando a dominarla. Las oportunidades son enormes y al ser enormes las oportunidades, los desafíos son más grandes todavía, porque esos cambios que la inteligencia artificial va a introducir tienen que ser cambios positivos. Y para que sean positivos tenemos que responder todavía muchas preguntas. Tenemos algunas respondidas, pero muchas todavía no están respondidas. Y un poco por ahí eso es lo que vamos a discutir un poquito en este primer panel, que es un panel, bueno, raro, porque estoy solo. Eso es lo primero que les quiero decir. Nunca moderé un panel donde estaba solo. Lo segundo es que de los panelistas, bueno, hay dos que están en vivo, en forma remota, evidentemente. Espero que estén, yo no los estoy viendo en este momento. Y dos de los panelistas, bueno, no podían participar en vivo y grabaron unos videos. Vamos a escuchar el primero próximamente. Voy a presentar a este panelista. Es Adrian Weller, que es director del programa de inteligencia artificial del Alan Turing Institute, que es un instituto en el Reino Unido, donde en particular él trabaja sobre inteligencia artificial segura y ética. La grabación que vamos a escuchar es en inglés y de hecho después el panel lo vamos a continuar en inglés porque bueno, los panelistas son internacionales y van a estar más cómodos hablando en inglés. Así que bueno, invito a que veamos la primera intervención y después podemos a partir de ahí continuar con más preguntas. Es un placer estar con ustedes hoy. Muchas gracias por la invitación. Hay grandes oportunidades para utilizar la inteligencia artificial y ya lo vemos alrededor nuestro todos los días. La mayor parte de los usos de la inteligencia artificial están principalmente utilizados en lo que llamamos Narrow AI o inteligencia artificial débil. Es una tarea que se desarrolla muy bien, pero creo que en cuanto a las tendencias que vemos, algo emocionante que estamos analizando y viendo y que nos gustaría trabajar, nos va a permitir pasar más allá de este aprendizaje supervisado y macrodatos para que nos permita aprender sobre los microdatos y poder generar conceptos generalizados que nos permitan un desempeño que pueda ser útil para distintos tipos de dominio. En realidad, estas tendencias, sugiero, no van de la mano con la inteligencia artificial ética, pero de todos modos se corresponden y coinciden. Funcionan bien. Un ejemplo es, por ejemplo, en el diagnóstico por imágenes. En la industria médica
nosotros podemos contar con un experto humano en el laboratorio, en un ámbito ideal, pero esta inteligencia no funciona bien en un mundo real. Una de las razones que encontramos es que no contamos con razones suficientes todavía para confiar que el sistema está operando correctamente. Necesitamos entonces tener esta confianza que ganamos en sistemas que se pueden confiar. Y es por eso que tenemos distintos elementos que, sumados, pueden llamarse o están bajo el título de principios éticos. Entonces nos preguntamos, ¿cuáles son estos principios éticos? Como muchos sabemos, hay más de 100 principios éticos que se han desarrollado en el último tiempo. Ahora, lo que sí es bueno es que la mayoría de ellos incluyen ideas que son muy importantes. Ideas de transparencia, de robustez, de solidez. Lo que es capcioso aquí es que hay muchos ambientes, muchos ámbitos en los que no sabemos exactamente qué significan. Nociones como transparencia, justicia, algo que apunta a la equidad, están concretos para el caso de la transparencia, por ejemplo. ¿Para quién? ¿Para qué ámbito? ¿Para hacer qué tarea? Y cuando hablamos de la equidad, de la justicia, podemos tener personas que tienen distintas perspectivas sobre exactamente qué es lo justo, qué es a lo que nos muestra equidad. Entonces, todos estos principios en un mundo real nos enfrentamos con asuntos que tienen que ver con compensaciones, que son inevitables en estas calidades y en este desempeño. Para lograrlo, entonces, creo que es muy importante pensar en ciertos escenarios, ciertos ámbitos. Volvamos entonces al diagnóstico por imágenes. Tenemos sistemas que van a desempeñarse bien y podemos confiar en ese desempeño. Pensando en estos temas, entonces, podemos hablar de transparencia. El tipo de transparencia que queremos puede ser una transparencia que le permita a un médico clínico entender por qué este modelo sugiere lo que sugiere. Pueden desarrollar entonces algo que no está en realidad correlacionado con ciertos algoritmos. Por supuesto, también sería lindo potencialmente poder explicarlo, poder explicar el uso para que estos clínicos se puedan sentir lo suficientemente confiados para utilizarlo. Ahora, cuando hablamos de la solidez, de la robustez, creo que este diagnóstico por imágenes es un modelo que podemos pensar porque nos puede dar un paso inicial para proyectos aún más grandes. Y lo que queremos lograr es que el sistema va a funcionar bien, aun si algunos elementos se cambian. Por ejemplo, la iluminación de una sala, o si el dispositivo es algo distinto, o si los usuarios son distintos. Y entonces vamos a saber que este sistema va a funcionar independientemente del ámbito, del entorno. Estas son ideas específicas que creo que son realizables en los próximos años y tenemos grandes hitos de investigación para poder abordar desafíos aún mayores que nos ayuden a generalizar estos conceptos en distintos tipos de ámbitos. Inicialmente, esto es una expansión incipiente que nos va a ayudar a dirigirnos en el camino ideal para poder tener sistemas más generalizados y que puedan utilizarse en todo tipo de espectros. Algo que ya sabemos que es muy importante y se va a convertir en más importante en los próximos años es cómo podemos asegurarnos que los humanos y las máquinas trabajen bien. Las máquinas ya saben realizar ciertas tareas y muy bien cuando hablamos de esta inteligencia artificial débil, pero no tienen sentido común, no comprenden el conocimiento general. Los humanos, por el otro lado, nosotros tenemos este conocimiento general, pero no somos consistentes ni tan eficientes como lo son las máquinas. Entonces, por mucho tiempo vamos a encontrarnos con grandes posibilidades tratando de lograr lo mejor de los dos mundos, lo mejor de la inteligencia humana, lo mejor de la inteligencia artificial, y tenemos que llegar a un equipo de humanos y máquinas que funcione correctamente. Y también tenemos que analizarlo entonces desde dos perspectivas. La perspectiva
regulatoria y la perspectiva de la inteligencia artificial. Le podemos permitir entonces a los médicos clínicos a tomar mejores decisiones. Podemos pensar en algún tipo de equipo donde la máquina le da cierto tipo de información al humano que lo ayuda a tomar mejores decisiones. Y podemos pensar muchas situaciones. Un caso o una situación de la que se habla mucho, particularmente en los Estados Unidos, es un área crítica que también se está empezando a hablar en otros países, que tiene que ver con la justicia penal. Cuestiones como fianza, si van a ir a prisión, cuál va a ser la sentencia, si se le debería otorgar libertad condicional. Por supuesto, lo que queremos es no solamente enfocarnos en el sistema de máquinas. Sí, queremos este sistema que sea justo y que funcione bien, pero lo que queremos en realidad es un equipo humano y de máquinas que funcione bien. Y es por eso que tenemos que pensar con mucho cuidado cómo solucionarlo. Ideas nuevas, que tal vez no sean entrenar al sistema de máquinas para que se desempeñe de la mejor manera posible, pero tal vez el humano debe enfocarse en esa parte donde las máquinas no funcionan bien y viceversa, porque entonces las máquinas pueden ayudar a los humanos donde no se desempeñan suficientemente bien. Tenemos que llegar a un punto donde el humano confía en su máquina y podemos evitar lo que llamamos a veces un sesgo de automatización, y esto presenta desafíos interesantes técnicos relacionados con las máquinas, pero también al trabajo conjunto entre máquinas y humanos, el diseño, la interacción humana con la computadora, etcétera. Y esto va a presentar también desafíos regulatorios. Nosotros queremos asegurarnos siempre que el humano, en definitiva, sea el responsable de lo que ocurra. En este caso, en el caso del diagnóstico médico, tenemos que hacer que el ser humano sea el responsable. Pero si los sistemas de máquinas de alguna manera presiona, se lo impone a este ser humano porque tiene que usarlo, va a ser difícil para estas personas que desafíen a los sistemas de máquinas suficientemente y que los haga sentir que ellos están en control y son responsables por estos diagnósticos o estas acciones. Vamos a ver muchos casos en los que por buenas razones en la sociedad nos gustaría que se incluyan a los algoritmos, pero hay que manejar esta situación para asegurarnos de que los seres humanos sean los responsables de estas acciones. Muchas gracias. Bueno, vamos a aplaudir, pero Adrian no está escuchando. Bueno, muy interesante. Muchos temas ahí, me anoté algunos: transparencia, robustez, confianza, interacción hombre-humano, más bien, máquina, sociedad, máquinas. Todos esos temas son temas grandes. Supongo que vamos a poder volver sobre eso y que los panelistas van a comentar. En el programa, en teoría, vendría ahora una intervención de Ramón López de Mántaras, que es del Instituto de Investigación en Inteligencia Artificial de Belaterra, en España. Por cuestiones de agenda y tiempo, ese video no lo vamos a pasar. Creo que va a quedar a disposición para que puedan escucharlo. Me parece que es muy interesante y vale la pena. Pero quiero seguir adelante porque la idea es priorizar un poco la interacción con quienes sí están participando en forma remota. Voy a pasar al inglés, por más que me resulta un poco raro estar en la Casa Rosada hablando en inglés, pero me parece que corresponde para presentar a Bianca Zadrozny. So hello Bianca, I hope you're Hola Bianca, espero over there. Que estés ahí. So Bianca did her PhD in University Bianca of hizo su California. doctorado en la Universidad de California. As a researcher in the Trabajó como investigadora P.J. Watson en el centro P.J. Watson en Nueva York y es profesora en la Universidad Federal Fluminense de Brasil. Tiene 40 artículos en conferencias y revistas especializadas y participa en numerosos consejos editoriales de prestigiosas revistas.
Bianca, no sé si puedes oírnos, pero nos gustaría darte la palabra para que nos comentes tus impresiones acerca de esta amplia cuestión de cómo la inteligencia artificial puede cambiar el mundo. ¿Estás allí? Hola, buenos días a todos y todas. Solo puedo iniciar el video, ¿no? Ahora sí. Hola. Hola. Sí. Como yo soy de Brasil, hablo un poco de español y también no me gusta mucho hablar inglés en la Casa Rosada, pero en el tópico de inteligencia artificial es un poco difícil para mí hablar en español, entonces voy a cambiar ahora y empezar a hablar inglés. Pero si quieren, puede hablar a mí en español también. No es un problema. Solamente para hablar de los tópicos que son más técnicos, necesito en este momento hablar en inglés. Bien, quisiera empezar definiendo un poco qué es lo que yo entiendo como inteligencia artificial y contando un poco la historia y pasando luego a temas similares a los que trató el orador anterior. En realidad, la inteligencia artificial es el estudio de las máquinas con características específicas que normalmente asociamos con la mente humana. Por ejemplo, la percepción, el aprendizaje, el razonamiento, la planificación, la resolución de problemas. Y ha existido desde la década de 1950, pero solamente en los últimos 20 años ha experimentado este tremendo crecimiento y en particular en un subcampo que denominamos aprendizaje de las máquinas. Muchas veces la gente habla del aprendizaje de las máquinas, el aprendizaje profundo, la inteligencia artificial, como términos intercambiables. El aprendizaje de las máquinas es un área específica que ha sido la más exitosa hasta el momento. Básicamente, es el estudio de algoritmos que pueden tomar datos de ingreso e información de observaciones de diferentes tipos de interacciones, ya sea que hayan sido generados por humanos o generados a partir de observaciones del mundo real o del mundo físico. Diferentes imágenes, textos, etc. Todas estas diferentes modalidades de datos, pero pueden aprender a abstraer a partir de ejemplos específicos para generalizar hacia nuevos posibles datos de ingreso. De algún modo, esto sirve para muchos propósitos distintos y por eso se ha convertido en una tecnología que está tan difundida en diferentes aplicaciones, ya que este proceso de generalización es muy poderoso y se puede aplicar a múltiples casos en los que se desea automatizar los procesos o contar con un proceso más inteligente. Por lo tanto, como decía el orador anterior, esto funciona para tareas muy limitadas dentro de determinados dominios. Si uno puede delimitar una tarea de esta manera, uno puede aprender de datos anteriores para generalizar a partir de ejemplos pasados hacia ejemplos nuevos. Uno puede hacer los algoritmos y aprender muy bien tareas específicas, siempre y cuando uno cuente con muchos datos y cuente con los algoritmos diseñados para esa tarea. Hemos tenido muchos avances recientes específicamente en las redes neuronales profundas y en sus arquitecturas para algoritmos que realizan buenas generalizaciones de diferentes tipos de datos. Por ejemplo, datos de texto, que durante muchos años fueron difíciles de tratar. Estos algoritmos y su computación. La computación es crucial. Hoy
tener los mejores algoritmos de aprendizaje de las máquinas con los mejores conjuntos de datos para tener el mejor funcionamiento, es necesario tener computadoras poderosas que puedan procesar esos datos correctamente para tener el desempeño que se desea. Esto también es un avance crucial de los últimos años. De los últimos 20 años, contar con los algoritmos que tengan un buen desempeño con la cantidad de datos necesaria. Si bien el aprendizaje de las máquinas y la inteligencia artificial son tecnologías de propósitos generales, podemos pensar un poco más respecto de cuáles son los usos posibles de algunas categorías amplias. Una aplicación posible sería utilizarlos en sistemas físicos y sistemas automatizados que interactúan directamente con el mundo real y que adquieren datos y actúan. Por ejemplo, podemos pensar en drones que se mueven para encontrar algún lugar o algún blanco determinado, autos que se conducen solos. Cuando la gente piensa en inteligencia artificial, piensa en robots autónomos, etc. Esta es un área en la que se puede utilizar el aprendizaje de las máquinas y sus algoritmos, pero desde luego no es la única. Luego hay un área muy amplia que es el de la toma de decisiones. Creo que el orador anterior se refería a esto y a las opciones éticas de las ciencias de decisión, en que los algoritmos ayudan a las personas a tomar decisiones importantes y a delinear estrategias, por ejemplo, tratamientos médicos, diagnósticos médicos, la aprobación de temas financieros, decidir si una persona puede abrir o no una cuenta bancaria sobre la base de los mejores datos disponibles, por ejemplo, decidir si perforar o no un nuevo pozo petrolero en una determinada área, si esto va a ser beneficioso para la empresa petrolera. Siempre existe una persona, como el médico o el geocientífico, que toma una decisión y esta persona necesita automatizar algunos de los análisis de los datos para tomar la mejor decisión. Hay otros casos, por ejemplo, en la industria, el mantenimiento de equipos basados en algunos datos como insumos, que es tomar decisiones operativas acerca de cuál es el momento correcto para realizar algún mantenimiento en el equipo. Hay muchos tipos de profesiones en los que se puede automatizar una parte del proceso para ayudar a las personas a tomar la decisión correcta para realizar mejor su trabajo. La tercera categoría es la gestión de información. La gestión de información se refiere a automatizar productos informacionales. Todo lo que vemos en Internet, las grandes empresas que se han creado desde los fines de la década de 1990, las empresas de redes sociales, de búsqueda, etcétera, están construidas a partir de la idea de que pueden proporcionar mejor información a las personas sobre la base de su comportamiento y también ayudan a las empresas a publicitar sus productos al público en base a lo que podrían ser la mejor ubicación de sus avisos. Hay empresas construidas sobre esa base, pero más allá de esa gestión de la información podemos pensar en recomendaciones de productos, chatbots que le ayudan a la gente a encontrar información utilizando las lenguas naturales. Todas estas áreas de gestión entre las personas y la información que les ayudan a encontrar información, pero también pensando en quién está enviando la información que les interesa transmitir. Creo que esta también es un área importante para considerar cuando uno piensa en la ética con la inteligencia artificial, el área de la toma de decisiones. De hecho, hay cuestiones que actúan en el mundo real
pero también hay que considerar la gestión de la información y cómo la información está mediada hacia las personas por la inteligencia artificial. En los últimos años, un área que creo que es interesante y quizás para la audiencia aquí también está relacionada con la ciencia. En IBM hemos estado trabajando mucho en este tema, es la inteligencia artificial para el proceso científico o para la comunidad científica. Porque en las ciencias en general, la biología, la física, se generan muchos datos por los experimentos realizados que cada vez más utilizan computadoras. Se requiere mucho poder de computación, se pueden realizar simulaciones, se pueden generar datos, por ejemplo, sobre nuevos medicamentos utilizando el aprendizaje de las máquinas para vincular o cumplir requisitos específicos. Hay mucho potencial para que la inteligencia artificial ayude a los científicos en sus descubrimientos y en su comprensión de los datos experimentales. Así que creo que esta es un área prometedora y el futuro va a generar beneficios para los descubrimientos científicos. Así que creo que lo voy a dejar aquí. Y voy a abordar también el tema de los sesgos en el aprendizaje de las máquinas. Y para terminar tenemos que pensar en si los sistemas son entrenados a partir de datos. Estos datos, el sistema siempre va a estar sesgado en el sentido de los datos que se utilizó para capacitarlo. Y para explicar esto a las personas que utilizan los sistemas, hay que explicárselo y hay que mitigar sesgos específicos para ciertas aplicaciones que requieren, por ejemplo, datos humanos, para asegurarnos de que no tengan sesgos raciales o de género, que de hecho reproduzcan lo que ya existe en los datos que se generan. Hay algunas aplicaciones específicas, por ejemplo, el reconocimiento facial, las aplicaciones médicas. Tenemos que ser muy cuidadosos y saber cómo se entrenó a los modelos, qué datos se utilizaron y si estos datos reflejan o no determinados sesgos a partir del proceso de compilación de datos y de la sociedad que creó esos datos. Bueno. Y que creó el mismo problema que se trata de resolver. Muy bien, así que lo voy a dejar aquí y quizás luego podamos conversar más tarde. Bueno, muchas gracias, Bianca. Voy a seguir en castellano, además. Bueno, un agradecimiento por el... Bueno, voy a pasar rápidamente a presentar a Alejandro Franchi. Alejandro es ingeniero superior de telecomunicaciones por la Universidad Politécnica de Cataluña. Es doctor en medicina en el Instituto de Ciencias de la Imagen del Centro Médico Universitario de Utrecht. Actualmente ocupa la cátedra Diamond Jubilee en Medicina Computacional y la cátedra de la Real Academia de Ingeniería en Tecnologías Emergentes en la Universidad de Leeds, Reino Unido. Alejandro, si querés abrir el micrófono y te escuchamos. Buenos días, ¿me oís? Sí. Perfecto. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto poder compartir esta mañana con todos vosotros. Yo soy originario de La Plata, de Argentina, y por eso, aunque he estado muchos años en Europa y como veréis tengo un acento gallego bastante considerable. Así que espero que me perdonéis por ello. Una cosa, me gustaría ver si puedo compartir la pantalla, no sé si será posible. A ver. Creo que tienen que activarlo para poderlo hacer. ¿Es posible? Sí, ahora están en eso. Muy bien, perfecto, creo que ya está. Ahí vemos, sí. ¿Veis una pantalla única o doble? Vemos tus notas de presentación también.
en vez de la presentación misma. Vemos el display auxiliar, digamos. Sí, un segundo. Creo que ahora debería funcionar. Sí, perfecto. Muy bien. Si no os importa, también lo haré en inglés, también por deferencia a Bianca. Y, so I'd like to build Entonces, me gustaría seguir desarrollando los conceptos de las dos presentaciones anteriores y resaltar dos áreas en las que yo trabajo, dominios médicos, el cuidado de la salud. Y uno de los roles que tengo en Leeds, en la Universidad de Leeds, en el contexto de ciencias de los datos y la analítica, trabajamos en el área de sociedades inteligentes y ámbitos inteligentes. Y aunque no me voy a enfocar en estos temas en este momento, tal vez podemos contribuir más adelante en este sentido. Tenemos áreas verticales, donde también contamos con programas horizontales de investigación, algunos que son relacionados con la ciencia de los datos y estadísticas, inteligencia artificial y también tecnologías inmersivas y realidad extendida, que interactúan con el humano, como se mencionó anteriormente. En este esfuerzo también trabajamos en análisis de datos e infraestructuras técnicas, que son áreas muy importantes también y creo que son importantes para este centro de desarrollo en Argentina, para analizar las maneras en las que podemos trabajar con grupos de trabajo interdisciplinarios, aplicaciones verticales y tecnologías horizontales para poder continuar con el desarrollo. Por supuesto que no voy a entrar en detalle. Ustedes pueden acceder a la página web de Leeds y el Alan Turing Institute, pero pueden ver acá un paneo general sobre las aplicaciones con las que contamos. Contamos con más de 270 científicos y muchos de ellos trabajan sobre mecanismos predictivos en el impacto cardiovascular como consecuencia de la COVID. También analizamos el ratio de sobrevivencia de cáncer infantil. Trabajamos sobre enfermedades cardiovasculares en cohortes de pacientes de gran tamaño. También trabajamos en predicciones de salud pública y también conductas y comportamientos de distintas ciudades, como el caso del tránsito o el tráfico de autos, y también cómo podemos monitorear distintas áreas, distintas tierras, cómo se puede utilizar entonces la inteligencia artificial en estos sectores, en estas tierras. Analizamos también actividades ilegales en los bosques y trabajamos en el área de los volcanes y glaciares, el monitoreo particularmente desde la perspectiva del cambio climático. Trabajamos en el área del movimiento de icebergs y esto tiene que ver con la observación del aire, datos que vienen de los satélites, no solo imágenes, pero otro tipo de señales y otra cantidad de aplicaciones. Les dejo el link aquí en la pantalla por si les resulta de interés para continuar explorando, pero hoy nos vamos a enfocar en tres ideas principales y voy a utilizar el dominio del cuidado de la salud, porque yo estoy de acuerdo con Adrián cuando hablamos de la inteligencia artificial en un ámbito puro, tenemos que analizar el impacto que genera alrededor del mundo. Y me gustaría explicar por qué necesitamos un cambio en el ámbito del cuidado de la salud. Bianca creo que va a estar contenta porque ella viene de este sector también. Un informe aquí nos muestra el porcentaje de PIB en distintos países y sus gastos en el cuidado de la salud y el nivel de poca satisfacción que tiene la población en cada uno de estos países con el cuidado de la salud que provee cada país. Estamos viendo países como los Estados Unidos que invierte una gran cantidad de fondos por persona
países que tienen sistemas de cuidado de salud nacionales o regionales, países que tienen sistemas de salud públicos y sistemas que tienen sistemas de salud privados. Entonces, dependiendo del sistema que cuenta cada país, podemos analizar el nivel de satisfacción de su población. Una de las razones que se han desarrollado en este informe tiene que ver con la necesidad de combinar el acceso a información relevante de cada paciente y cómo integrar esta información de manera inteligente. Cuanto mayor acceso queremos tener a estos datos de alta calidad de los pacientes y a conocimiento clínico, más subimos con esta dirección de la medicina personalizada. Pero también necesitamos la ayuda de tecnologías como la inteligencia artificial y la ciencia de los datos. En cada sistema de salud contamos con una gran cantidad de información, pero debemos contar con mejor conocimiento para tomar mejores decisiones. Aquí, esta es la diapositiva más importante, creo yo, de esta mañana. Es una adaptación de un cuadro de la gestión de la salud de la década del 60, que nos muestra una pirámide de WKID, nos muestra decisión, sabiduría, conocimiento, información y datos, que recauda grandes cantidades de información y nuestra capacidad de estructurar esta información debe convertirla en información organizada, útil y estructurada y debe ser contextualizada porque estos datos entonces nos pueden contar sobre una población más amplia y podemos tomar decisiones más informadas a la hora de llegar a estos diagnósticos, estas decisiones. Tenemos entonces que validar este conocimiento y darle contexto. Es interesante entonces analizar lo que se dijo anteriormente. Lo que nosotros llamamos la inteligencia artificial débil es la que está trabajando en la parte inferior de la pirámide. Es procesada, automatizada, que hace más eficiente el análisis de datos. Esto es importante, por supuesto, pero lo que nosotros queremos es llegar a una decisión informada, porque solamente podemos tomar decisiones informadas si contamos con este conocimiento. Y esto es una distinción importante a realizar. Cuando estamos basando nuestros resultados en la ciencia de los datos, analizamos este enfoque fenomenológico de la inteligencia artificial que nos ayuda a comprender los mecanismos que se generan a través de estos sistemas. Ahora bien, podemos tener la sensación de que hemos resuelto muchos problemas con la inteligencia artificial y como consecuencia, por ejemplo, esto puede convertirse en el final de un método científico o un método de consulta, porque son todos datos a descubrir. Pero Bianca mencionó muy correctamente que esto es peligroso, porque esto significa que estaríamos absorbiendo todos estos balances y saber cómo se recaudó toda esta información. Entonces, podemos avanzar con la tecnología de una manera que no sería la correcta. Las buenas noticias para aquellos que trabajamos en la comunidad científica, que la ciencia de los datos y la inteligencia artificial no es el final del método científico y tenemos prueba de ello. Me gustaría entonces explicarlo simplemente con base en esta diapositiva de un colega de ITH en Suiza, que nos anuncia que en los próximos años vamos a tener un poder de procesamiento que se duplica cada 12 meses aproximadamente. Ahora, el volumen de datos generado, y debería haber dicho que este poder es exponencial en este cuadro. Algunas personas tienen un volumen de datos también en procesos exponenciales que se duplica en 12 meses y en algunos años se va a duplicar cada 12 horas en lugar de cada 12 meses. Esto nos muestra rápidamente que no estamos tan lejos de ese momento en el que la cantidad de datos va a contrarrestar nuestras capacidades de procesamiento.
vamos a tener más datos de lo que podamos procesar. Y lo que es más interesante aún es que si analizamos la complejidad del sistema que estamos tratando de entender, ya sea social, conductas de las ciudades, cuidado de la salud, se demuestra que el sistema tiene una complejidad que aumenta por factores y entonces el sistema va a ser más amplio, no solo por nuestro poder computacional, pero sino también por la cantidad de datos que vamos a poder recabar. Esto nos muestra un sistema complejo de datos, por supuesto, pero otra manera de abordarlo es justamente incorporando mecanismos de conocimiento dentro de la inteligencia artificial y sus sistemas. No tenemos tiempo hoy para entrar en detalles, pero este diagrama nos ayuda a entender los datos disponibles y si se compara, con la cantidad de conocimiento, en este caso, por ejemplo, conocimiento físico, podemos entender que podemos asumir la cantidad de datos, pero no necesariamente la cantidad de entendimiento o comprensión. Y estos son dos dominios que son importantes de conciliar. Hay mecanismos entonces para poder combinar estas dos técnicas que están conducidas por los datos, que nos proveen más transparencia, mejor capacidad de interpretación y podría solucionar estas complejidades que trae este sistema de datos. Y si esto no fuera suficiente todavía, tenemos trabajo reciente presentado en la inteligencia de máquinas de la naturaleza que nos prueba que podemos incorporar a los que estos llaman factores no operativos. Aquí entendemos que hay mucho trabajo por delante desde el campo científico y es muy importante como país analizar la infraestructura que nos permita contar con estos servicios sofisticados para que pueda funcionar. Voy a comparar esto a un desarrollo de una nueva Ferrari, pero si no tenemos ni siquiera una terminal para poder estacionarla, bueno, difícilmente sea un resultado exitoso. Tenemos que tener también las rutas, las autopistas para conducir este conocimiento y estos datos. Y esto significa que hay una necesidad de crear la infraestructura de producción, pero también otras áreas donde se puede probar y desarrollar la federación de datos para aumentar estas herramientas de desarrollo, estas herramientas de parámetros, poder evaluarlas y poder evaluar modelos de negocio que nos permitan continuar la operación de manera viable desde el punto de vista comercial. Mi última diapositiva nos muestra la importancia de encontrar un ecosistema de inteligencia artificial que nos ayude también con las fases de investigación y desarrollo en el cuidado de la salud, en una prueba en un mundo real. Ustedes pueden aplicarlo a otros dominios y finalmente nos dé mecanismos de plataformas de tecnología que nos permita obtener estas tecnologías exitosas y atravesar todo el proceso de cumplimiento con regulaciones, con sustentabilidad, integración, adoptación y otros aspectos que han mencionado mis dos colegas hace unos minutos. Resumiendo entonces, espero haberlos convencido de por qué necesitamos la inteligencia artificial en el sistema de cuidado de salud para poder integrar la información en estos sistemas complejos y para poder entonces encontrar métodos científicos que sostengan esta infraestructura. Y finalmente, tenemos que entender que este sistema o este ecosistema de inteligencia artificial va a ir siempre de la mano del método científico para permitirnos estructuras más fáciles de comprender. Bueno, muchísimas gracias, Alejandro. Tengo muchísimas preguntas para hacer y nada de tiempo para que las respondan, me parece. Tenemos que seguir adelante, porque tenemos otro panel. Yo voy a hacer la pregunta, aunque sea, para que dejarla ahí flotando, aunque no haya tiempo para las respuestas, si puede ser. No, yo escuchaba con mucho interés lo que dijeron los tres participantes,
Y claramente las promesas de la inteligencia artificial son tremendas y la posibilidad de hacer más eficiente, encontrar soluciones más precisas, más eficientes a problemas que tenemos, está ahí, particularmente el caso de la medicina, en investigación también. Eso está, eso lo vemos con claridad, por lo menos yo lo que no veo con tanta claridad, y tomo el tema del sesgo que se mencionó, este tema de tener cuidado, tenemos muchos datos, muchos datos, y gran parte de la revolución de la inteligencia artificial tiene que ver con la capacidad de extraer conocimiento, si se quiere, de esos datos, y el riesgo del sesgo que pueden darnos esos datos. Y el riesgo del sesgo tiene que ver con que tenemos muchos datos sobre cómo es el mundo, no tantos datos sobre cómo queremos que sea el mundo, ¿no? Y uno de los riesgos que tenemos es, y esto no es un tema de la inteligencia artificial, sino es un tema que es recurrente en el desarrollo de software y de sistemas automatizados en el mundo, es el sesgo de repetir el pasado, ¿no? Donde uno se enfoca mucho en eficientizar localmente algunas tomas de decisiones, algunos procesos, pero en definitiva refuerza los macroprocesos que no necesariamente son los que nos están llevando en la dirección correcta. Entonces hay que tener mucho cuidado con que la inteligencia artificial no sea un paso en reforzar el sesgo de pasado y que nos produzca otro futuro, completamente distinto posiblemente del que tenemos ahora. Y quería preguntarles qué opinaban sobre eso, pero bueno, lamentablemente entiendo que tenemos que cortar. Así que voy a agradecerle a Bianca y a Alejandro su participación, también a Adrian, que no nos escucha, y pasar a la próxima etapa. Bueno, muchas gracias.